Hola, bienvenido al video de hoy. Mi nombre es Domenica Tavares, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. El tema de hoy es las propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, el ambiente, entre otros. Las propiedades de los materiales se pueden agrupar en base a distintos criterios. Según mi investigación, los estableceré de la siguiente manera: propiedades sensoriales, propiedades físico-químicas, propiedades mecánicas, propiedades tecnológicas, propiedades ecológicas y propiedades térmicas. A continuación hablaremos de cada una de ellas. Propiedades sensoriales. En nuestra sociedad de consumo, las cosas nos entran por los ojos y por eso a un producto le pedimos que sea atractivo, y es ahí donde entra en juego las propiedades sensoriales. Las propiedades sensoriales son aquellas que están relacionadas con la impresión que causa el material en nuestros sentidos. Son propiedades sensoriales el color, el brillo, el olor y la textura. Propiedades físico-químicas. Son las que nos informan sobre el comportamiento del material ante diferentes acciones externas, como las deformaciones o el ataque de productos químicos. Estas propiedades son debidas a la estructura microscópica del material. A continuación veremos algunas propiedades. Densidad. Es la relación existente entre la masa de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Conductividad eléctrica. Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de él. Según esta propiedad, los materiales pueden ser conductores, aislantes o semiconductores. Un ejemplo de conductores es el cobre y el aluminio, un ejemplo de aislantes es la mica y el papel, y un ejemplo de semiconductores es el silicio y el germanio. Magnetismo. Según el comportamiento ante los campos magnéticos, los materiales pueden ser diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. ¿Qué son los diamagnéticos? Cuando se oponen a un campo magnético aplicado, de modo que en su interior se debilita el campo. Por ejemplo, el oro y el cobre. ¿Qué son los paramagnéticos? Cuando el campo magnético en su interior es algo mayor que el aplicado. Por ejemplo, el aluminio y el platino. Ferromagnéticos, cuando el campo se ve reforzado en el interior de los materiales. Estos materiales se emplean como núcleos magnéticos en transformadores y bobinas, en circuitos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, el hierro y el níquel. Ópticas. Son las que determinan la aptitud de un material ante el paso de la luz a través de él. Un material puede ser transparente, como el vidrio y el celofán, los cuales permiten ver claramente los objetos situados detrás de él. Translúcido, como el alabastro y el mármol, que dejan pasar la luz, pero no permiten ver nítidamente a través de ellos. Y opaco, como la madera y el cartón, que impide que la luz los atraviese. Peso específico. Es la relación existente entre el peso de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Estabilidad química. Indica la capacidad de un determinado elemento o compuesto químico de reaccionar espontáneamente al entrar en contacto con otro elemento o a descomponerse, o si por el contrario, para que reaccione es necesaria una acción exterior. Una acción exterior como el calor, el trabajo o elementos químicos activadores. Oxidación. Cuando un material se combina con oxígeno, se dice que experimenta una reacción de oxidación. Aunque la oxidación limita la vida del material, en ocasiones la formación de una capa de oxígeno en el mismo, depositada en la parte exterior del material, lo protege de una posterior degradación. La mayor temperatura acelera el proceso de oxidación del material. Y tenemos corrosión.
Cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas, se denomina corrosión. Veamos ahora qué son las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son las que describen el comportamiento de un material ante las fuerzas aplicadas sobre él. Por eso son especialmente importantes al elegir el material del que debe estar construido un determinado objeto. Aquí tenemos propiedades como la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Es la capacidad de un material de soportar los esfuerzos bruscos que se le aplique, sin deformarse ni romperse. Tenemos la fragilidad. Es la facilidad para romperse un material por la acción de un impacto. Elasticidad. Es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que se les había deformado. Plasticidad. Es la aptitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes, es decir, que no recobran su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que los había deformado. Dureza. Es la oposición que presenta un material a ser rayado por otro. Y por último tenemos fatiga, lo cual es la deformación de un material sometido a cargas variables inferiores a la de rotura, cuando actúan un cierto tiempo o un número de veces determinado. Hablemos de las propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas son las que nos indican la disposición de un material para poder trabajar con él o sobre él. Aquí tenemos propiedades como la ductilidad, lo cual es la propiedad que presentan algunos metales de poder estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos. Maleabilidad es la posibilidad que presentan algunos metales de separarse en láminas delgadas sin romperse. Resiliencia. Resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Soldabilidad. Es la posibilidad que tienen algunos materiales para poder ser soldados. Colabilidad. Es la actitud que tiene un material fundido para llenar un molde. Mecanibilidad. Es la facilidad de algunos materiales para ser mecanizados por arranque de viruta. También se le llama maquinabilidad. Acritud. Es el aumento de dureza y fragilidad que adquieren los materiales cuando son deformados en frío. Resistencia a la fluencia. Es la fuerza que se le aplica a un material para deformarlo sin que recupere su antigua forma al parar de ejercerla. Resistencia a la tracción o resistencia última. Indica la fuerza de máxima que se le puede aplicar a un material antes de que se rompa. Resistencia a la torsión. Fuerza torsora máxima que soporta un material antes de romperse. Hablemos de las propiedades ecológicas. Son aquellas que se relacionan con el impacto que producen los materiales en el medio ambiente, tanto en su fabricación durante su ciclo de vida y cuando dejan de ser útiles. Aquí tenemos propiedades como la reciclabilidad, característica que tienen los materiales que se pueden reciclar, es decir, los materiales que pueden ser usados para fabricar otros diferentes. Reutilizabilidad es cuando se puede volver a utilizar el material, pero para el mismo uso. Toxicidad. Propiedad de algunos materiales de ser nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para los seres vivos y contaminan el agua, el suelo o la atmósfera. Biodegradabilidad. Materiales que la naturaleza tarda poco tiempo en descomponerlos, de forma natural, en otras sustancias. Ahora hablemos de las propiedades térmicas. Se refiere al comportamiento del material frente al calor.
Aquí tenemos propiedades como la dilatación térmica o dilatabilidad. La mayoría de los materiales aumentan de tamaño al aumentar la temperatura. La magnitud que define el grado de dilatación de un cuerpo es el coeficiente de dilatación que nos da una idea del cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando cambia la temperatura del material. Calor específico. Se define como la cantidad de calor que necesita una unidad de masa para elevar su temperatura un solo grado. Temperatura de fusión. Al elevar la temperatura de un sólido puede producirse un cambio de estado, pasando de sólido a líquido. La temperatura a la que se sucede tal fenómeno es la temperatura de fusión, que a presión normal se llama punto de fusión. Durante el proceso de fusión, la temperatura del cuerpo no varía hasta que se ha aportado el calor necesario para el cambio de estado, momento en el cual vuelve a elevarse la temperatura del cuerpo. Conductividad térmica. Es un parámetro que indica el comportamiento de cada cuerpo frente a la transmisión del calor. Es decir, es la intensidad con que se transmite el calor en el seno de un material. Calor latente de fusión. Es el calor necesario para transformar una unidad de masa del material del estado sólido al líquido. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos en un próximo.